recording. Ok, perfecto. Entonces, igual que todas las clases, chiquillos, ¿cómo se sienten el día de hoy? El código es 43 77 45 44. Yo, ¿cómo me siento? Un poco estresada. No se imagina. Yo no puede ser otra vez. El lunes hace 8 no funcionaba el internet. Hoy sí funciona el internet, pero no funciona la cámara de que lo proyecta uno, ¿verdad? Entonces eso me estresa un poquito. Pero todo bien, ahí vamos avanzando. Espero que el fin de semana lo hayan pasado muy bien. Yo bien, por dicha, descansé. Estuve en la casita, ayer en San Pedro estaba haciendo bastante frío. Entonces vamos a ver cómo se sienten ustedes el día de hoy, 27 de septiembre. Bastante cansado, con sueño, tratando de cumplir las responsabilidades muy bien. Algo súper importante con esto del cansancio, ¿verdad? Me siento épico. Usted siempre pone esto, me siento épico, y a mí a Helen nos hace una risa, ¿verdad? Pero está bien sentirse así, muy bien. Quería comentarles y felicitarles por el examen. Les fue súper bien, chiquillos. El promedio estuvo en 85.08, si no me equivoco. Súper, súper, súper bien. De verdad, felicidades por el trabajo grande que hicieron. Sigan así, no se desmotiven, sigan trabajando bien en este curso y en los demás. Ya saben que cuentan con las horas de consulta de los martes y de los miércoles. Si alguien necesita otra hora, pues ahí estamos. Pero súper bien el trabajo. Si nos tienen alguna duda, recuerden lo que les dijo Monse, ¿verdad? Que si es con ella, la contacten a ella, o que si es con Pablo, lo contacten a Pablo. Y si no se puede solucionar, pues entonces con Helen o conmigo. No hice nada el fin de semana y tengo que hacer todo hoy. Oiga, aquí me dice la correctora que somos dos. Yo más o menos, chiquillos, yo tenía mi clase preparada para hoy, pero ayer domingo les di los últimos toquecitos en la noche, ¿verdad? Un poco menos cansado, pero bien, mucho que hacer todavía. Ok, perfecto. Tratando de descifrar cómo hacer todo lo que tengo para esta semana. Organícense, ¿verdad? Pónganse en un calendario de tal hora a tal hora. Hago esto, receso, tomar yodito, ¿verdad? Hacer esto en esta otra hora y así sucesivamente. Estoy algo cansada y con algo de sueño, pero no importa. Bueno, vean la ventaja de la virtualidad. Ustedes pueden estar en pijamas ahí, en la camita, recibiendo la clase, tomándose así sus anotaciones, ¿verdad? En el cuaderno. En cambio, nosotros no, ¿verdad? Entonces, pero uno se levanta con motivación, ¿verdad? Un poco estresado por 3 trabajos y examen que tengo en un mismo curso, ¿sí? Mucha suerte. Odio el COSEBI, ok, me imagino que es por las solicitudes para hacer los exámenes de teórico o práctico, ¿verdad? Con frío, ¿verdad que ayer estaba frío? Aquí en San Pedro, bueno, al menos yo vivo aquí en San Pedro, estaba a 18 grados. Yo estaba que me moría del frío, estaba entre las cobijas viendo Toy Story 4 con mi hija y mucho frío estaba haciendo ayer, ¿verdad? Pero sí, que tengamos una muy buena semana, chiquillos, les deseo lo mejor. Nuevamente, felicidades por los resultados del examen, de verdad los felicito muchísimo, sigan así. Ya esta semana vamos a terminar lo que es la materia para el segundo parcial, y en la próxima semana estaríamos haciendo el examen parcial, que si no me equivoco inicia antes el examen, porque en 15 días, si no me equivoco, es la semana de desconexión. Entonces la semana empieza antes, el examen empieza antes, se abre antes, pero eso lo vamos a retomar después mejor. Sí, empieza antes, viene la semana de desconexión, que es dentro de 15 días, que sería 11 de octubre. Sí, 11 de octubre. Bueno, listo, chicos y chicas, gracias por participar. Buena suerte con todos estos proyectos para toda la semana que tienen. ¿Logran ver la pantalla? Sí, profe. Sí, ok, pura bien. Entonces, si pueden, me hablan por el chat. Muchísimas gracias. Ahí no sé quién me habló, entonces no apareció en el chat. Súper bien. Espero que se esté grabando, ¿verdad que sí, Monse? Sí. Ok, pura vida. Entonces, chiquillos, vamos a empezar con esta clase. Vamos a hacerlo de hace 8 días igual. Yo les voy a explicar acá en la pantalla de Zoom y les voy a hacer los problemitas en la pizarra, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer bastante práctica. Espero que sí nos dé chance el día de hoy para hacer bastante práctica. El tema que corresponde a estos 2 días, lunes y jueves, es propiedades de las disoluciones. ¿Qué vamos a ver acá en las propiedades de las disoluciones? Vamos a ver cómo se pueden aplicar las fuerzas intermoleculares que aprendimos la semana pasada, ¿verdad? En las disoluciones.
Vamos a aprender a calcular las concentraciones de las disoluciones en diferentes términos. Y luego vamos a ver propiedades coligativas. Entonces, esto lo vamos a ver entre lunes y jueves de esta semana y ya terminaríamos para lo que es el segundo parcial. Este perrito siempre me gusta presentarlo porque es todo vacilón, como que rompe el hielo de la clase, ustedes se relajan un poquito más, ¿verdad? ¿Qué hace este perrito que no deberíamos nosotros hacer en la vida real? Esto, ¿verdad? Probar las disoluciones. Uno no hace esto, ¿verdad? ¿Verdad? Eso no se hace con reactivos químicos jamás. Entonces, pues bueno, es para que ustedes se puedan reír un ratito en la clase. Entonces, vamos a iniciar. Y bueno, vamos a empezar con esta parte, que son las disoluciones, chiquillos. Vamos a poner esto que está por acá. Ok, ¿qué son las disoluciones? Las disoluciones, si ustedes recuerdan, vienen siendo mezclas homogéneas. ¿Y qué eran las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas venían siendo disoluciones que estaban conformadas por dos o más sustancias, ¿verdad? Pero que solo contenían una sola fase. A simple vista, una sola fase. Pero es una mezcla de diferentes componentes en un disolvente. ¿Qué vamos a tener en estas mezclas homogéneas o disoluciones? Resulta que vamos a tener un soluto, vamos a tener un disolvente, y si mezclo el soluto con el disolvente, me va a dar una disolución. Estas disoluciones, recordemos que también pueden ser sólido con sólido. En ese caso podemos tener las amalgamas, ¿verdad? Como la de los dientes o la joyería, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver acá en nuestra clase son disoluciones en estado acuoso, es decir, en una disolución líquida, ¿verdad? Que por lo general, este disolvente, por lo general, es agua, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que les dice una disolución, se asume que es agua. Una disolución acuosa es agua, o simplemente disolución, asumimos que es agua. ¿Qué pasa acá? Resulta que cuando nosotros mezclamos azúcar, por ejemplo, agua, formamos nuestra disolución, podemos tener tres tipos de disoluciones: insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Ahora, ¿cómo es por qué yo sé quién va a ser el soluto y cómo sé quién va a ser el disolvente? Bueno, el soluto va a ser aquel que se encuentra en menor cantidad. Vea que puede ser soluto o solutos, ¿verdad? Pero que se encuentran en menor cantidad en nuestra disolución. Y el disolvente va a ser aquel que se encuentra en mayor cantidad, en mayor proporción en nuestra disolución. Entonces, la sumatoria de ese soluto más disolvente nos va a formar nuestra disolución. Y como les mencionaba, podemos tener tres tipos: insaturada, saturada y sobresaturada. Espero que esto ya lo hayan visto ustedes en su módulo didáctico, ¿verdad? Que la profesora Helen lo hizo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? En una disolución saturada, sobresaturada e insaturada. Y ahorita les voy a mostrar una imagen que le hice un screenshot al de Helen. ¿Qué vamos a tener ahí? Una disolución insaturada va a ser aquella que yo voy a tener menor cantidad de soluto en ese disolvente. Es decir, por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio, si no me equivoco, eran 36 gramos por cada 100 mililitros. Entonces, si son 36 gramos por cada 100 mililitros, que es lo máximo que él va a disolver, si yo tengo 10 gramos de NaCl en 100 mililitros de agua, esa disolución está insaturada porque tiene menor cantidad del soluto del que es capaz de disolver en esa cantidad de disolvente. ¿Cuándo vamos a tener una disolución saturada? Vamos a tener cuando contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente, es decir, 36 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua. Si nosotros le agregamos 37, ya viene siendo una disolución saturada. ¿Por qué? Porque nos pasamos de eso máximo que él podía contener, ¿verdad? Y una disolución sobresaturada, ¿qué va a hacer? Que contiene más soluto del que puede haber en una disolución saturada, pero aquí estamos aplicándole estamos aplicando calor para que ese exceso que hay se disuelva. Entonces, ¿cómo lo podemos ver nosotros en un esquema mucho mejor? Y entonces para esto voy al dibujo de Helen que ustedes tienen acá en pantalla.
¿Qué tengo acá? Tengo nuestra disolución insaturada. Yo voy a agregar a este matraz 30 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a 20 grados Celsius. Vean que si yo lo disuelvo, vean que si yo agrego esos 30 gramos de cloruro de sodio, lo agito, ¿verdad? Lo agito y veo cómo los cristalitos de esa sal se disuelven completamente, ¿verdad? No observo nada, no observo absolutamente nada como en esta que está acá. No me quedan cristales sin disolver. Todo se disolvió, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En la disolución saturada yo en lugar de agregar 30 gramos, agregué 40 gramos de cloruro de sodio. De estos 40 gramos de cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a esta temperatura, solo 36 se me disolvieron. Los otros 4 gramos de cloruro de sodio que me quedaron sin disolver. Esto que ustedes observan acá. Entonces, si ustedes agregan una sal en agua y agitan y por más que ustedes agitan no se disuelve, esa es una disolución saturada. Pero ¿qué pasa? Yo esta disolución, yo la puedo calentar, como es lo que ustedes están observando acá. Imagínense que ustedes están aquí en el laboratorio y utilizaron un quemador, un mechero, ¿verdad? Utilizaron un mechero y calentaron esta disolución. ¿Qué pasó con estos 4 gramos en exceso? En estos 4 gramos en exceso, yo le ayudé a disolverse. Porque resulta que, y lo vamos a ver más adelante, factores que afectan la solubilidad, resulta que la temperatura en los sólidos aumenta su solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué pasó? Esos 4 gramos extra que yo tenía acá, yo estoy señalando, yo los logro disolver. Y ojo, jóvenes, si cuando yo ya calenté se me disolvieron esos 4 gramos extra, por ejemplo, en este caso, se me disolvieron y yo enfrío mi disolución a donde la tenía en un principio y observo absolutamente nada, es decir, no observo estos puntitos que están acá, estos cristalitos, quiere decir que esa disolución es sobresaturada. Yo la ayudé, la calenté, se me disolvió ese exceso, la enfrié y se observa una disolución completamente en una sola fase. No tengo ningún exceso ahí, ¿verdad? Ningún cristal. Esa es una disolución sobresaturada. Pero si yo la caliento, la dejo enfriar y observo nuevamente que los cristales están ahí, ¿verdad? Sigue siendo entonces una disolución saturada. Entonces, para que sea sobresaturada, esos cristalitos en exceso se tienen que sí o sí disolver. Si quedaron sin disolver, entonces va a ser una disolución saturada. Ok, tenemos preguntas hasta acá, Montserrat. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor la hacemos en el chat del Telegram o el chat de Zoom o cualquier cosa. Ok, entonces por el momento todo bien, perfecto. Ok, vamos a seguir entonces avanzando en nuestra presentación de disoluciones. Entonces, como ustedes vieron en el módulo didáctico de la profe Helen, ustedes vieron el proceso de disolución y bueno, vieron dos tipos, ¿verdad? Disolución física y reacción química. Alguien que me diga, por favor, qué es disolución física y en una reacción química. A ver, tenemos pregunta. Y nada más por el método de calentar, vamos a saber qué es sobresaturado. Cuando lo calentamos y dejamos enfriar y no se observan cristales en ese matraz, es sobresaturado. Si la disolución saturada la calentamos y la enfriamos y observamos nuevamente que nuestros cristales no se disolvieron, es saturado. Si sí se disolvieron luego de calentar y enfriar, es sobresaturado. ¿Sí? Cualquier cosa ahí le contestas por favor a la compañera con una manita si te quedó claro. ¿Sí? Ok, perfecto. Pura vida. Entonces, el proceso de disolución, les estaba diciendo hace un momentito que alguien me dijera por el chat que era una disolución física y una reacción química. ¿Será exactamente igual? ¿Será lo mismo? Vamos a ver qué nos dicen. Una disolución física y una reacción química. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo?
Vamos a ver si nos contestan. Si no, se los contesto un momentito. Vamos a ver. Espera. Si no, lo contesto un momentito por acá. ¿No? Ok, chicos, vamos a tener que una disolución física va a ser aquella en la que vamos a tener que el soluto se disuelve en el disolvente, ¿verdad? Completamente, sin cambiar la identidad de ese soluto. ¿Qué va a pasar? Que nosotros ahí podemos recuperar ese soluto. Y es el típico, por ejemplo, que ustedes tienen una olla, ¿verdad? Llena de agua con azúcar, con NaCl, con sal de mesa. Si ustedes evaporan absolutamente toda el agua que está ahí, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Queda depositado el cloruro de sodio, la sal. Entonces, eso es una disolución física. Yo no cambio la identidad de ese soluto. Pero, ¿qué va a pasar con una reacción química? Yo ahí sí voy a tener un cambio en la identidad del soluto, ¿verdad? Por ejemplo, es el ejemplo que les aparece en el módulo didáctico. Si no me equivoco, era hierro con un poco de HCl, ¿verdad? Concentrado o en diluido, no recuerdo ahorita. Ese hierro que está en estado de oxidación cero va a reaccionar con el HCl, se va a dar una reacción de desplazamiento, espero que lo hayan visto por ahí, ¿verdad? En la serie de actividad de los metales, en el tema de reacciones, y entonces va a desplazar el hidrógeno y entonces se nos va a formar cloruro de hierro 3 e hidrógeno, que son esas burbujitas que se logran observar. Entonces, jóvenes, eso es una reacción química, estoy cambiando la identidad. Entonces, para que este proceso de disolución de las disoluciones se lleve a cabo, es importante tener en cuenta dos factores que ahí vienen en el módulo didáctico, los factores entálpicos y los factores entrópicos. Los factores entálpicos se refieren a las fuerzas intermoleculares involucradas en el proceso de disolución. Y vean que aquí ya estamos aplicando lo de las fuerzas intermoleculares que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que ustedes ya la estudiaron. Y con respecto a los factores entrópicos, se refiere a que el soluto logra dispersarse, las sustancias logran dispersarse en volúmenes más grandes sin ninguna complicación. Entonces, ¿qué tenemos en esta imagen que ustedes tienen en la pantalla? Bueno, si recuerdan de lo de las fuerzas intermoleculares, vean que yo voy a colocar en un vasito con agua, vamos a dibujarlo por acá, voy a dibujar un vasito con agua. Entonces yo voy a dibujar un vasito acá y tengo agua acá. Y en este disolvente que yo tengo acá, yo solamente tengo agua y es mi disolvente. ¿Qué interacciones tengo yo ahí, jóvenes? A ver, que alguien me diga por el chat, por favor. ¿Qué interacciones tengo yo en ese disolvente? Que es agua. ¿Qué interacciones tenía? A ver si recuerdan. La principal, perdón, no dije eso. La predominante, la principal, ¿cuál es? Vamos a ver. ¿Alguien recuerda? No han dicho. ¿Cómo se llamaba esa interacción, esa fuerza intermolecular, esa FIM? La predominante. Puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, perfecto. Ahora, si yo tengo cloruro de sodio, solo cloruro de sodio, yo voy a tener interacciones ion-ion. Recordemos que el sodio es un catión y el cloruro es un anión. Tengo enlaces iónicos ahí, pero recordemos que enlaces iónicos son fuerzas intermoleculares, pero voy a tener en sí fuerzas intermoleculares entre ion-ion. Ok, resulta que viene la profe, tenemos una pregunta. Dice que se puede repetir lo de física y química. Sí, lo puedo volver a repetir. Vamos a ver. Tenemos una disolución física. Vamos a ver si les presento mi pequeñita. Vamos a un momentito. Denme un toquecito mágico, por favor. Y lo tengo por acá. ¿Están viendo la pantalla, Monse? Ajá, la PowerPoint. Nada más que me voy a salir un momentito de la presentación para que ustedes puedan ver algo y oírlo, de hecho. Entonces voy a dejar de compartir y ya voy a compartir con sonido, chiquillos. Share with sound. Ok. ¿Están viendo la pantalla, la diapositiva? Ok, esta es una disolución física. Ustedes lo pueden hacer en su casa. No sé si en el laboratorio se los habrán puesto, la verdad lo desconozco. Voy a tener agua y cloruro de sodio. La dejo hervir, es decir, que voy a pasar todo el estado líquido al gaseoso.
Y entonces resulta que yo voy a tener depositado todo ese cloruro de sodio. Yo le eché cloruro de sodio que estaba en estado sólido, la agregué en el agua, ¿verdad? Que estaba contenida en la olla, la evaporé absolutamente todo y resulta que como evaporé todo, yo pude obtener nuevamente el cloruro de sodio. Porque eso se puede hacer, se puede depositar mediante métodos físicos. Este es un método físico, evaporar absolutamente todo. ¿Qué quedó intacto? Quedó intacto el cloruro de sodio, ¿verdad? Nuevamente se depositó. ¿Qué pasó con el agua? El agua no cambió su identidad. Lo que pasó es que pasó del estado líquido al estado gaseoso, se evaporó, pero sigue siendo agua, nada más que cambia el estado en el que estaba, de líquido a gaseoso, pero sigue siendo agua. ¿Qué pasa con la reacción química? Y entonces lo voy a poner en grande para que ustedes lo puedan ver. Vean acá, aquí yo voy a tener esta bolita de hierro, que es esto que está acá, yo lo tomé, ¿qué pudo haber sido? Hace 3 años tal vez, en el laboratorio de química intensiva, y observen. Allá abajo algo. Vamos a ver si se ve. Supongo que se ven No se ve. Aquí unas burbujitas. ¿Lo logran ver? Son las burbujitas. No sé si vieron estas burbujitas que estaban acá. Voy a volverlo a repetir. Allá abajo algo. Lástima que quedó así horizontal. Supongo que se Digo, ven vertical. burbujitas. Acá hay unas burbujitas. Vean que esas burbujitas, chiquillos, es hidrógeno. Entonces, si ustedes se van a la clase de reacciones químicas, el módulo didáctico está lo que es la serie de actividad de los metales. Entonces, el hierro logra desplazar al hidrógeno acá y se me va a oxidar, pues digamos por ahí presente ese término, oxidar del estado 0, de oxidación 0 a +3. Entonces, vean que yo ya cambié la identidad de ese hierro. Ya no es hierro sólido, sino que va a ser cloruro de hierro 3. Y este hidrógeno son esas burbujitas que se me están pasando. Entonces, esto es una reacción química, estoy cambiando la identidad de los solutos. ¿Te queda claro el compañero o compañera que preguntó? ¿Sí? Sí, ok. Entonces, volviendo a esta diapositiva que está acá, jóvenes, teníamos que el agua, ¿verdad? El que me dijeron por ahí con el vasito de agua, yo tengo enlaces de hidrógeno en el agua solamente. ¿Qué pasa si yo vengo con una cucharita y le agrego NaCl? Yo le agrego NaCl a esto que está acá y ya se me va a formar una disolución. Pero ¿qué va a pasar para que se pueda dar esa disolución y una sola mezcla, ¿verdad? Una mezcla homogénea, una sola fase. Yo tenía que en el cloruro de sodio tengo interacciones intermoleculares de ion-ion. En el agua tenía enlaces de hidrógeno. Pero cuando yo mezclo la sal con el agua, resulta que se me están formando nuevas fuerzas intermoleculares entre la sal y el agua. ¿Qué va a pasar para que el proceso de disolución se dé acá? Bueno, resulta que este disolvente tiene interacciones de fuerzas intermoleculares, en este caso de enlaces de hidrógeno. Yo tengo que romper esos enlaces intermoleculares. Entonces recuerden que tengo una agüita por acá con sus pares de electrones. Bueno, no me deja dibujarlo, voy a dibujarlo así, que no es lo correcto, ¿verdad? Ustedes ya saben que no es lo correcto dibujar los pares de electrones así, pero es que no me permite hacer puntitos acá. Viene otra agua por acá, ¿verdad? Viene otra agua y se me va a dar las fuerzas intermoleculares de enlaces de hidrógeno. ¿Cuáles eran mis fuerzas intermoleculares? Y lo voy a poner con otro dibujo, con otro color. Esta raya en rojo. Este es mi enlace de hidrógeno, mi fuerza intermolecular. Para poder hacer el proceso de disolución, yo tengo que romper esa interacción que yo tengo de enlaces de hidrógeno, de agua con agua. Yo la tengo que romper. Entonces, se me rompe esta interacción de fuerza intermolecular de enlaces de hidrógeno. Ojo, yo no estoy rompiendo los enlaces covalentes acá, no. Esas son fuerzas intramoleculares. Yo lo que estoy rompiendo... ¿Será posible que les puedas decir, por favor? Que estoy dando clase. Gracias. Acá lo que está sucediendo, chicos, es que voy a romper... Deme un momento, por favor. Gracias. Acá lo que va a suceder es que este enlace de fuerza intermolecular de enlaces de hidrógeno lo voy a romper. ¿Qué va a pasar con el soluto? Ion-ion, yo voy a romper esa interacción ion-ion.
la voy a romper, la interacción ion entre ion. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es la solvatación o la hidratación. Vamos a llamarle hidratación cuando nuestro disolvente es agua. Vamos a llamarle solvatación cuando el disolvente es otro compuesto polar que no sea agua. Entonces, resulta que teníamos que el agua va a tener una parte parcialmente negativa y una parcialmente positiva para los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Las partes negativas se van a ver atraídas hacia el sodio porque es positivo y las partes positivas se van a ver atraídas hacia el cloruro. Entonces, esa interacción que yo estoy teniendo, gracias Monse, esa interacción que yo estoy teniendo en ese momento es de ion dipolo. Y recuerdan eso, la interacción de fuerza intermolecular ion dipolo. Es esto que está acá. Entonces, estoy rompiendo aquí en el disolvente interacciones de enlaces de hidrógeno. Estoy rompiendo en este otro lado interacciones del soluto, que en este caso es ion-ion. Y aquí estoy formando nuevas enlaces de nuevas fuerzas intermoleculares, perdón. ¿Cuáles son esas? Ion dipolo. Y eso es lo que permite el proceso de disolución. ¿Pueden haberse involucrado otras fuerzas intermoleculares? Sí, pero este es el ejemplo que les estoy explicando en este momento. Entonces, las fuerzas intermoleculares van a jugar un papel importantísimo para el proceso de disolución. Como hace un momentito les indiqué, va a depender de procesos entálpicos y procesos entrópicos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, por favor? ¿Dudas que tengan, por favor? ¿Todo bien? Igual en el módulo didáctico está un poquito más detallado. Esto es una pincelada que yo les acabo de dar. Ok, entonces vamos a ver ahora factores que afectan la solubilidad. Yo creo que tal vez sí nos da tiempo de hacer problemas de concentración, que he dicho. Hay 3 factores que van a afectar la solubilidad, chiquillos y chiquillas. El primero de ellos va a ser las fuerzas intermoleculares, el segundo va a ser temperatura y el tercero va a ser presión. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas a ver en qué consiste. Entonces voy a empezar primero con fuerzas intermoleculares. Y entonces ojalá que les guste la siguiente dibujo que les voy a pasar. Es un chiste químico, la verdad es un chiste químico, pero a uno le hace gracia. Igual disuelve igual. Entonces, igual disuelve igual. ¿Qué quiere decir esto? Que sustancias que tengan fuerzas intermoleculares, recordemos que FIM, mi nomenclatura de FIM es fuerzas intermoleculares, tenemos que las sustancias con fuerzas intermoleculares similares se van a disolver entre sí. Entonces el chiste es, bueno, un oso polar se va a disolver en el agua. ¿Por qué? Porque el agua es polar, ¿verdad? Entonces, igual disuelve a igual, ¿verdad? Ya sabemos que eso no pasa, ¿verdad? Pero es un chiste químico y pues es gracioso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo tengo metanol, yo voy a disolverlo nuevamente también en agua. Si yo tengo etanol, también se me va a disolver en agua. ¿Y por qué? Entonces voy a salirme de la pantalla un momento para podérselos dibujar en la pizarra y entonces ustedes puedan verlo mejor. Vamos a darle view. No, ¿dónde era? Para darle el pin. Se me olvidó. El pin, quito esto. Acá. Full screen. Y ahí ya se está viendo todo. La pizarra. Ok, entonces vamos a ver. Y voy a acercar un poquito más la computadora. Y ok, vamos a ver. Espero que sí se pueda ver. Sí se ve, ¿verdad? Todo. Ok, entonces, ¿por qué el metanol o por qué el etanol sí va a ser miscible? Sí se va a disolver en agua. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Recordemos que el agua es de esta manera, ¿verdad? Tenemos esto, tenemos el agua. ¿Sí se logra ver bien? Sí. Entonces, tenemos el agua y viene el etanol. Recordemos que el etanol lo tenemos en bebidas alcohólicas. Entonces, ¿por qué vemos una sola fase? Bueno, recordemos que el etanol viene siendo de esta manera. Un C, un H, un H, un H. Voy a tener otro C acá, otro C con H acá. Y aquí viene mi OH. Mi OH. Ok.
vamos a tener esto, serán fuerzas, tendrán estos dos, etanol y agua, fuerzas intermoleculares similares, entonces se van a disolver entre sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vean que tenemos enlaces de hidrógeno. Vean que el agua tiene enlaces de hidrógeno, puede formar enlaces de hidrógeno. ¿Por qué? Porque existe el enlace OH y tiene pares de electrones. Vean en este otro lado, el etanol también tiene el enlace OH, tiene pares de electrones libres. Entonces, como el etanol y el agua tienen enlaces, fuerzas intermoleculares similares o iguales en este caso, entonces entre ellos se va a formar una nueva interacción, ¿verdad? Que sería acá, de puentes de hidrógeno, enlaces de hidrógeno, y entonces van a ser miscibles entre sí, igual que si vuelve a igual. ¿Qué va a pasar entonces en el caso? ¿Qué pasa si yo les pongo de ejemplo a ustedes lo siguiente? Yo tengo agua líquida, y los coloco por acá. Ciclohexano, ¿qué es esto que está acá? Ciclohexano, ¿qué es eso? Acá en este ciclohexano yo voy a tener carbono, 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 eso lo van a ver en orgánica, y en cada vértice que está acá hay dos hidrógenos. Es muy parecido al benceno, sí, nada más que ahí no tengo la localización de electrones. Acá tengo hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, tengo esto, tengo esto, tengo esto, etcétera, etcétera. ¿Qué irá a hacer esto? ¿Una molécula polar o no polar? Piénsenlo en un momento que ahorita me dicen. Ahora voy a hacer el azúcar. El bote, porque también esto lo van a ver en orgánica. Entonces yo voy a tener esto, esto, O, acá, y así acá. Entonces tengo el azúcar, perdón, y la glucosa, ¿qué es esta? La glucosa. Esta glucosa va a ser polar o no polar. Entonces en el chat, este ciclohexano que está acá va a ser polar o no polar. Esta glucosa que está acá va a ser polar o no polar. ¿Cuál de estos dos va a disolverse en el agua? Vamos a ver qué nos contestan. ¿Cuál de esos dos, ciclohexano o la glucosa, cuál se va a hacer? Se va a disolver en el agua. ¿Y por qué? Vamos a ver qué nos contestan. Vamos a ver. ¿Qué nos podrán decir? La glucosa se disuelve en el agua. Exacto. La glucosa sí y el hexano no. Nos va a quedar dos fases. Entonces, con la glucosa va a verse una sola fase. Pero con el ciclohexano vamos a observar dos fases. ¿Ok? El ciclohexano va a estar arriba, si no me equivoco, porque es menos denso que el. Aquí vamos a tener el arriba. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el ciclohexano es no polar. Esto quiere decir que va a tener como principal fuerza intermolecular las de dispersión, las de London. En cambio, vamos a tener que en este caso la glucosa tiene pares, tienen acá glucoso hidroxilo, esto es OH, y entre mayor cantidad de glucoso OH yo tenga, mayor va a ser la solubilidad, mayor se va a disolver este compuesto en el agua, porque tienen fuerzas intermoleculares similares. Entonces, eso sería con respecto a lo de igual, disuelve a igual. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna pregunta? Ok. Okay. Entonces, eso sería con igual, disuelve igual. Y aquí está lo de miscibles o inmiscibles. Vean que miscibles, vamos a hablar de miscibles cuando se refiere líquido con líquido, ¿verdad? Vamos a decir que es miscible cuando es un líquido con otro líquido, o cuando ya es un sólido con un líquido, quiere decir que van a ser solubles. Entonces, para que entiendan el término soluble y miscible, es prácticamente es lo mismo, lo que cambia es que soluble va a ser sólido con líquido y miscible va a ser líquido con líquido. Entonces, vean acá lo que hace un momentito yo les explicaba. El etanol va a establecer fuerzas intermoleculares de enlaces de hidrógeno con el agua, ¿verdad? Y podemos obtener una sola fase, como en este caso el vodka, ¿verdad? Logramos observar una sola fase. Y van a ser inmiscibles dos sustancias que no se mezclan en toda proporción. Y un ejemplo clásico de esta, ¿verdad? Viene siendo el agua y el aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es
no polar y el agua es polar y entonces en este caso van a ser inmiscibles entre sí. Lo mismo aplica este ejemplo de aceite con lo del ciclohexano. Es exactamente igual. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta, por favor, levanten la mano. La otra factor que afecta la solubilidad viene siendo lo que es la presión. Yo creo que es la temperatura para lo puse al revés. Vamos a tener lo que es la presión. Vamos a tener que la presión va a aumentar la solubilidad en los gases. No va a haber ninguna implicación en lo que son los sólidos y los líquidos, ¿no? Recordemos que estos no se pueden comprimir ni expandir, ¿verdad? Esto aplica solamente para los gases. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vean que en la gráfica ustedes tienen acá solubilidad en el eje Y y en el eje X presión. Pues conforme yo le voy metiendo presión a este pistón, vean que este pistón está aquí arribita. Tengo mis moléculas de gas acá y mi disolvente acá. Pero ¿qué pasa si yo le aplico presión ahí? Si yo le aplico presión, voy a aumentar la solubilidad de estas partículas que estaban acá en estado gaseoso. Hay mayor interacción entre ellas, entre partículas de gas y el disolvente, y voy a aumentar la solubilidad de estos gases en ese líquido, porque hay mayor interacción entre ellas. Entonces, en los líquidos y sólidos, aunque yo aumente la presión, no les pasa absolutamente nada. En el caso de los gases, ahí sí. Entonces, recordemos eso. Y ahora vamos a pasar, bueno, no, mentira, este ejemplo clásico, ¿verdad? Este ejemplo clásico que tenemos en las botellas en las latas de Coca-Cola, de Sprite, de cerveza, ¿verdad? Entonces, visualicemos que todos en este momento, visualicemos que estamos en la playa. Qué rico ahorita estar en la playa, ¿verdad? Con una bebida por ahí espirituosa, ¿verdad? ¿Espirituosa o no espirituosa? ¿Qué pasa? Digamos que, uy, se me cayó la lata que usted quiera, ¿verdad? La lata que usted quiere. Está cerrada. ¿Qué pasa? Se le cayó. Y entonces, cuando usted la abre, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Cuando usted la hace, ¿verdad? Y ese sonido en la playa, qué rico. Sale ese montón de burbujeo. Bueno, resulta que ustedes, cuando se le cayó, le pusieron más presión a esa lata, ¿verdad? Le pusieron más presión. Al tenerle más presión, resultó que el CO2, el dióxido de carbono contenido en esa lata, se disolvió aún más todavía en el líquido, ¿verdad? En el disolvente que está ahí, se disolvió aún más. ¿Por qué? Porque la presión parcial del CO2 aumentó. Se disolvió más ese CO2 y cuando ustedes abren la lata y escuchan ese y ese burbujeo, quiere decir en ese momento que entonces ya la presión parcial del CO2 se va perdiendo y empieza a igualarse con la de la presión atmosférica en ese momento, que en la playa ya sabemos que es de una atmósfera. Entonces, resulta y acontece que yo, cuando se me cayó o la agito, aumento la solubilidad del CO2 porque estoy aumentando la presión parcial de él, se me va a solubilizar mejor en el líquido y al abrirlo ya se iguala con la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Todas las latas que se empaquetan, ¿verdad? Que se colocan en las latas, esas latas lo que se les hace es colocarlas a una presión un poquito más arriba de una atmósfera. Entonces, eso es lo que permite que se mantenga ahí presente. Entonces, ustedes han visto que una Coca-Cola, después de un tiempo que la abrieron, se va desgasificando, es porque se va perdiendo el CO2, ¿verdad? Entonces, en este caso, por aquello que en los quizzes a ustedes se les presente, ¿verdad? Por aquello que en los quizzes a ustedes se les presente, se los voy a poner acá en la presentación. Acá se aplica lo que es la ley de Henry. La ley de Henry vendría siendo solubilidad del gas. Es igual acá, que no voy a hacer problemas de esto acá en la clase, pero es por si acaso ustedes tienen de esto en las preguntas. Es solubilidad del gas por solubilidad del gas, perdón, es igual a la K, que es la constante de la ley de Henry específica para cada uno de los gases, por la presión parcial del gas. Entonces vamos a tener acá que la presión parcial de este gas va a ser en atmósferas. Esta acá va a tener unidades parecidas a la del gas ideal y al final esta solubilidad del gas o la pueden tener en gramos por litro o en mol por litro. Por lo general es gramo por litro esta solubilidad. Entonces, para que tengan presente, esta sería la ecuación de la ley de Henry. Las latas se les aplica esto, la ley de Henry, se empaquetan a cierta
presión un poquito mayor a 1 atmósfera y cuando se abre es que uno va perdiendo esa presión parcial del CO2 porque se iguala con la de la atmósfera. Entonces, problemitas por cualquier cosa que tengan en su libro de texto la pueden resolver con esta ecuación o bien que les aparezca en los quizzes. ¿Preguntas hasta acá, por favor? ¿Cuál es la unidad de medida? La unidad de medida, si no me equivoco, de la, ¿cómo se llama? De solubilidad de este gas vendría siendo gramo por litro, pero algunas veces se puede aplicar como mol por litro, pero por lo general, vean que les digo, por lo general viene siendo gramo por mililitro. Vamos a ver si lo tengo por acá. Acá está. Solubilidad de un gas en fase de disolución es mol por litro, también la pueden encontrar por gramo por litro, y aquí vienen las unidades de la presión del gas, que son atmósferas, y la constante de la ley de Henry, aquí está mol entre litro atmósfera. Entonces, todo depende cómo se lo vayan a pedir a ustedes en los quizzes. Pueden pedírselos la solubilidad de ese gas en mol por litro o gramo por litro. Si se los ponen en gramo por litro y esto ustedes les dio en mol por litro, lo que tienen que hacer es aplicar, convertir de mol a gramos, ¿cómo? Utilizando la masa molar del respectivo gas que ustedes tienen en análisis. ¿De acuerdo? Entonces le pueden hacer ahí una fotito a eso. Igual están sus libros de texto también eso. Ok. Y seguimos. Y la tercera factor que tenemos va a ser el de temperatura. Como hace un momentito les mencionaba, con lo que les estaba explicando de saturadas, sobresaturadas e insaturadas, vamos a tener que la mayoría de los compuestos sólidos van a aumentar su solubilidad al aumentar la temperatura. Entonces, en esta gráfica podemos observar la solubilidad de algunos sólidos en 100 gramos de agua, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ir viendo la temperatura a la que va en aumento. Una excepción a ellas es la del sulfato de cerio. Recordemos el cerio es un elemento de tierras raras, pero para que tengan que por lo general el aumento es, el comportamiento, la tendencia es que al aumentar la temperatura, la solubilidad de los sólidos aumenta. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de gases, más bien el aumento de la temperatura disminuye la solubilidad de los gases. Entonces, es importantísimo, por si en algún momento ustedes están trabajando en una empresa industrial, que el agua que esa empresa genere, esa agua residual, no se tire tan caliente. ¿Por qué? Porque si se tira tan caliente, ¿qué va a pasar con el oxígeno que está ahí disuelto en el agua, en el río? Ese oxígeno va a disminuir. ¿Y quiénes viven en el agua del río o de mares, etcétera? Los diferentes animalitos, ¿verdad? Diferente fauna. Entonces es importante que el agua que se vaya a arrojar a un manto acuífero, a un cuerpo de agua, perdón, no sea tan más caliente de lo que esté ese río, ese efluente, ¿verdad? Entonces va a disminuir la solubilidad de los gases conforme yo estoy aumentando la temperatura. Entonces, para que tengamos ese presente en este tercer factor. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, por favor? Porque ya vamos a empezar en los problemas, entonces. ¿Preguntas hasta acá? ¿Necesitan que vuelva a repetir algo? Con mucho gusto, por favor. ¿No hay preguntas, chiquillos? Ok, entonces, al no haber preguntas, vamos a pasar ahora, vean que ya vimos la primera parte de cómo podíamos aplicar lo que aprendimos la semana pasada de fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a formas de expresar la concentración. La profe Helen en su módulo didáctico les puso que se puede expresar de manera cualitativa y de manera cuantitativa. La manera cualitativa era lo que ya les expliqué, disoluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. Pero la forma cuantitativa va a ser aquella con unidades.
Entonces, no sé si en el laboratorio ustedes ya pudieron hacer cálculos de esto, en el laboratorio de intensivo. Tal vez ustedes me dicen si ya vieron esa parte o vamos de la mano, no sé cómo irán, tal vez que alguien nos pueda corroborar. Voy a ir borrando la pantalla mientras me contestan, si no. Vamos a ver. Ok, entonces, jóvenes, como les decía hace un momentito, las formas de expresar la concentración puede ser de manera cuantitativa. Vamos a ver estas 5 que están acá. Una de ellas ya la vimos, que es fracción molar. De igual forma, les voy a mencionar otra vez cómo se calcula. Tenemos porcentaje en masa, porcentaje en volumen, tenemos porcentaje en masa-volumen, tenemos fracción molar y concentración de sustancia. Por cualquier cosa, jóvenes, esa concentración de sustancia la van a ver en sus libros de texto que todavía no se han actualizado, la verdad. La van a ver como molaridad. Solo vamos a ver esta, no vamos a ver molalidad. Tal vez se los puedas escribir en el chat, Montserrat, por favor. Molalidad no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, fracción molar y concentración de sustancia, que en los libros de texto sigue apareciendo como molaridad, pero es lo mismo, mol entre litro. Molalidad, no, la M minúscula. Molaridad, sí. Entonces, voy a escribirles en la pizarra que yo sé que ustedes ya tienen las formulitas ahí en el módulo didáctico, pero no está mal repasarlas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Y full screen. Y acá. Ok. Entonces, se las voy a escribir y me dicen si las logran ver bien, si no las hago más grande, la letra más grande. Okay. Entonces, voy a empezar con porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-masa. Va a ser eso. Voy a tener que el porcentaje masa-masa, que lo puse como masa de interés, también es la masa de interés. Yo lo voy a poner acá como gramos de soluto, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Gramos de soluto o masa de soluto. Y abajo voy a tener gramos de disolución, por cualquier cosa, eso que está acá es disolución, jóvenes. Y lo voy a multiplicar por 100. Para que lo tengan presente, los gramos de disolución va a ser la sumatoria de gramos de soluto más gramos de disolvente. ¿Ok? Esto que está acá es disolvente. Los gramos de soluto entre gramos de disolvente. Esa es la fórmula del porcentaje masa-masa. Gramos de soluto o masa del soluto de interés entre la masa de disolución o los gramos de disolución por 100. Estos gramos de disolución va a ser la sumatoria de gramos más, perdón, los gramos del soluto más los gramos de disolvente. Esa es la primera fórmula. Voy a dejárselo un momentito por ahí. Voy a explicarles a continuación las de masa, volumen. Sí, tomarle una foto y se las pasas a ellos. Perfecto, buena idea. Voy a hacer ahora la de masa-volumen. Entonces aquí sería masa-volumen, aquí sería una V, y aquí va a ser gramos de soluto por cada 100 mililitros por 100. Si la tenemos en porcentaje, lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Tenemos esto. Y luego, también si quieres ponerle una foto. Sí. Entonces, el porcentaje de masa-volumen va a ser gramos de soluto por cada 100 mililitros, y si lo queremos en porcentaje, va a ser multiplicado por 100. Voy a escribirles abajo el porcentaje volumen, que va a ser mililitros de soluto o volumen de interés, como lo tiene el Jorge Heide, entre mililitros de disolución
y lo multiplicamos por 100 y va igual, bueno, estos mililitros de disolución va a ser la sumatoria de los mililitros del soluto más los mililitros del disolvente. Okay, estos, voy a ponerlo en otro colorcito para que se vea más bonito. Este de acá va a ser este que está acá. ¿Sí? Este es importante, chiquillos, el porcentaje de volumen en las cervezas o en el vino o en cualquier otra bebida alcohólica. Ustedes han visto, por ejemplo, y ahora vamos a hacer el problema con la cerveza ultra. Ustedes han visto que viene que es 4,0% de alcohol, dicen. Ay, pero ¿cómo se lee eso? Bueno, resulta que es, usted se está tomando 4 mililitros de alcohol por cada 100 mililitros. Pero la lata no es de 100 mililitros, ¿verdad? Es aproximadamente 350. Entonces usted está tomándose más alcohol que lo que está diciendo ahí. Entonces ahorita hacemos problemas de eso. Ya vimos estas dos, vamos con fracción molar y después con molaridad, que en este caso es concentración de sustancia. Ok, vamos con fracción molar. La fracción molar la vamos a expresar con una X. Vamos a tener acá la fracción de interés. Acá la fracción molar de interés puede ser la del soluto o la del disolvente. Entonces va a ser las moles del interés, que puede ser soluto o disolvente, y aquí los X totales, que los X totales vienen siendo la del soluto más los moles del disolvente. Ahí tenemos eso. Ya vamos a cerrar, les voy a tomar una foto, ella se lo está pasando poco a poco a ustedes. Esto es para fracción molar. Voy de nuevo, moles del interés, que puede ser soluto o la del disolvente, y acá abajo XT, que es totales, moles del soluto más moles del disolvente. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer concentración de sustancia. Concentración de sustancia, como hace un momentito les dije, viene siendo molaridad. Entonces, la vamos a señalar como CN, concentración de sustancia. Va a ser los moles o mol de soluto dividido, y aquí cuidado, dice litros de disolución. No es litros de disolvente, es litros de disolución. Esa es la última, no sé. Litros de disolución. Perfecto. Entonces les voy a poner ahora en pantalla. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, me dicen. Voy a poner en pantalla los problemitas que vamos a empezar a hacer, que dicha son las 10 de la mañana. No sé si quieren un break de 5 minutos o sigo, para entrarle de una vez a los problemas de concentración de sustancia. No sé si quieren un break de 5 minutos. Lo dicen por el chat, porfa. Chicos, ¿quieren un recreo o sigo? Yo lo digo para que ustedes descansen un poco, pero si no sigo. Okay. Que por ella siga. Que continúo. Bueno, entonces continúo. Chicos, vean. Monse, si querés, les tomas una foto a esto, a lo que tengo en pantalla, para que se las mandes al chat, porque necesito salirme para resolvérselos en la pizarra. Ajá, pantallazo para que lo tengan ellos. Vamos a ir resolviendo los problemitas que están acá, para que ustedes sepan cómo es que se hacen. Listo, entonces este es el problema que vamos a hacer a continuación. Luego vamos a hacer el siguiente, para que le tomes otra foto. Son 4 problemas los que tengo acá preparados. Vamos a irlos haciendo poquito a poco. Poquito a poco. ¿Me avisas para? Después vamos a hacer este otro que está acá. Allá vamos 3.
Luego el de la cerveza, que hace un momentito les decía esto. Este también lo vamos a hacer. Y este otro que está acá. Entonces vamos a hacer estos 5 problemas que están acá en la presentación. Igual esta presentación se los voy a colocar en la sección correspondiente del aula virtual. Y si necesitamos hacer más problemas que no les haya quedado claro, con muchísimo gusto podemos aprovechar y se los explicamos. Entonces voy a salirme de la pantalla para que así puedan ustedes ver la pizarra. Listo. Entonces yo voy a ver. A retroceder. Ok, son 36,9 gramos. Está en el chat. Ok, es para estar viendo con el celular los problemas, para no estar viniendo acá a la compu. Okay, sí, está bien por WhatsApp. Ok, chiquillos, entonces vamos con el primer problemita. En el momento que tengan dudas, por favor, profe, no entendí, por favor, ¿puede volver a explicar eso? Con mucho gusto se les paso. Entonces vamos a empezar con el primer problema, que si no me equivoco era el de sacarosa, ¿verdad? Ahí nos están pidiendo como que todas, ¿verdad? Como que todas las formas de expresión de la glucosa. Entonces, vamos a ver. No, saben, las hago por el teléfono. Entonces, vamos a ver la primera que decía. La primera dice así: una disolución se prepara disolviendo 36,9 gramos de sacarosa, que es el azúcar de mesa. Vean que les damos de una vez la masa molar, en 150,0 gramos de agua. Les doy la masa molar también del agua. La densidad de la disolución, vean que es la densidad de la disolución, no del agua. Tenemos que calcular el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen, la fracción molar del soluto y la concentración de sustancia. Entonces, jóvenes, vamos con la primera, porcentaje masa-masa. Entonces, teníamos que el porcentaje masa-masa era igual a gramos de soluto entre gramos de disolución por 100. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos son mis gramos de soluto? A ver si alguien sabe por ahí. ¿Cuántos serían mis gramos de soluto? ¿Cuántos serían mis gramos de soluto? 36,9 o 150. Vamos a ver qué nos contesta. Soluto. ¿Quién es mi soluto? Están escribiendo, qué dicha, qué dicha. Así, a mí me gusta que participen en la clase. 36,9. Exacto. ¿Por qué el de 36,9 gramos es mi soluto? Bueno, porque es el que se encuentra en menor cantidad. El de mayor cantidad es el del agua. Pero estos gramos de disolución tiene que ser el azúcar más el agua. Entonces, aquí voy a hacer 36,9 más 150,00, eran los ceros, si no me equivoco. Sí, y aquí lo voy a poner la unidad afuera. Pueden hacer 36,9 gramos más 150,00 gramos, lo mismo a como yo lo puse, por 100. Y listo, van ustedes a tener el porcentaje masa-masa. Entonces, ustedes meten eso a la calculadora, ya yo lo traje resuelto para que para aprovechar el tiempo, y a mí me dio, por cualquier cosa corroboren ustedes también, a mí me dio 19,5%. A mí me dio eso. Entonces vamos a ver cómo les da a ustedes. 36,9 entre, ahí cualquier cosa Monse también puede ir corroborando. 36,9 entre, suman la del soluto, suman la del disolvente y luego multiplican por 100 porque es un porcentaje. A mí me dio 19,5.
¿Por qué 19,5? Bueno, vean que esto, meten toda la calculadora y luego resuelven una por una, operación por operación. Aquí tengo un decimal, aquí tengo dos decimales, y me va a quedar solamente como un decimal la respuesta. Y aquí voy a tener que tres decimales, al dividir, perdón, tres cifras significativas, tres cifras acá, me tiene que quedar también con tres cifras significativas el resultado. 19,7. 19,7. Ok. Vamos a poner eso. ¿Lo hiciste así? ¿Así como lo puso? Sí. Ok. 19,7. Sí, 19,7. Ok, listo. Seguro que metí algún número más. 19,7. Preguntas de cómo resolvimos este ejemplo, el porcentaje masa-masa. A la parte del porcentaje masa-masa, si no seguimos a la del porcentaje masa-volumen. ¿Dudas de esta parte? Dice que se podría explicar de nuevo. Sí. Vean que el enunciado, chiquillos, el enunciado, perdón que vean celulares para no ponerlo en la pantalla, el enunciado les dicen a ustedes una disolución, ¿verdad? Ustedes tienen una disolución acá, un beakercito, tienen acá, a este beakercito ustedes le agregan 150,00 gramos de agua. Pero a este beakercito ustedes le agregan 36,9 gramos de azúcar. Azúcar. Ok. ¿Quién está menor? Este. Este es mi soluto. Cuando este viene acá, se me va a disolver. Y entonces yo ya voy a formar lo que es los gramos de disolución. Los gramos de disolución es la sumatoria de esto más esto. Entonces, como las unidades para el cálculo, perdón, de masa-masa es gramos de soluto y gramos de disolución, yo tengo que multiplicarlo por 100. ¿Qué voy a tener? Mi soluto, que es 36,9, lo voy a dividir entre la sumatoria de los gramos de disolución. ¿Y quién es mis gramos de disolución? El soluto más el disolvente. Porque esto es lo que se me forma a mí en la disolución, es todo esto. Gramos de soluto más gramos de disolución por 100. Y una vez que ya tienen eso, meten toda la calculadora y tienen que ver cuántas cifras significativas es la que ustedes tienen que aplicar para poner su respuesta correcta. Tenemos tres cifras acá, de esta sumatoria nos sale solamente tres cifras significativas, un decimal, perdón, nos va a quedar con tres cifras, una división, tres cifras significativas, tenemos que poner nuestro resultado. ¿Sí te queda claro, compañero o compañera? Sí. Ok. La siguiente, cualquier cosa me dice. La siguiente era porcentaje masa-volumen, si no me equivoco. En el porcentaje masa-volumen, hace un momentito les dije que era, vamos a ver, hace un momentito les dije que era gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolución por 100. Entonces, ¿cuántos eran mis gramos de soluto, chiquillos? Chiquillas, ¿cuántos eran mis gramos de soluto? ¿Gramos de soluto cuánto era? Gramos de soluto. 36,9 gramos. Estos son mis gramos de soluto. Y mis mililitros de disolución. Esto es cuando nosotros tenemos que asumir que son 100 mililitros de disolución, pero nosotros sabemos que no son 100 mililitros de disolución, porque en este caso no vamos a asumir que son 100 mililitros de disolución, porque nosotros tenemos cuánta agua y cuántos gramos de soluto le estamos agregando. Entonces, tenemos que convertir esos gramos a mililitros. ¿Cómo? Utilizando la densidad. Entonces yo voy a sumar los 36,9 gramos más 150,00 gramos. Los voy a convertir a mililitros
¿verdad? Con la densidad, si no me equivoco, 0,87. Y multiplicamos esto por 100. Entonces, esto que está acá es cuando vamos a asumir. Es como, por ejemplo, que yo les diga, chiquillos, el porcentaje masa volumen acá es 18,5. ¿Cuántos gramos de soluto tengo? Ok. Entonces, si yo tengo que mi porcentaje masa volumen era 18,5 gramos, entonces voy a decir lo siguiente. Si yo tengo 18,5 gramos, perdón, 18,5% masa volumen, voy a decir que tengo 18,5 gramos de soluto por cada 100 mililitros. Entonces, ¿cuánto tengo de soluto? 18,5. Pero en este caso, ustedes ya saben cuánto soluto tienen, cuánto disolvente tienen, lo suman y lo van a dividir entre la densidad, en este caso sería 0,989 gramos por mililitro, porque esta es la densidad de su disolución. Entonces, convierten esto, disolución, los gramos de disolución, a mililitros de disolución y lo multiplican por 100. Esto que asumen acá es solamente cuando yo les estoy dando este porcentaje por acá. Puede ser cualquier otro porcentaje, ¿sí? Pero en este caso tienen que convertirlo de gramos de disolución a mililitros de disolución. ¿Cuánto da eso? Sí, el otro da 19,7. Esta me dio 19,5. Ok, este es 19,5. Creo que el que sigue es fracción molar. Creo que sí, fracción molar y concentración de sustancia. Ok, vamos a hacer entonces fracción molar. Fracción molar. Y la que me están pidiendo es la fracción molar del soluto. Entonces, ¿quién era mi soluto? El azúcar, la sacarosa. Entonces, X de sacarosa. ¿Cómo se calculaba? ¿Ese se ve? No mucho, ¿verdad? Mejor. Sí. Teníamos que la fracción molar la calculábamos como moles de interés entre moles totales. A mí me están pidiendo la fracción molar del soluto, en este caso el soluto es sacarosa. Entonces tengo que calcular los moles de sacarosa, pero a mí no me dieron los moles, a mí me dieron los gramos. Entonces es por eso que la masa molar se les está dando a ustedes. Si no viene en el enunciado, ustedes tienen que calcularlo. Entonces, teníamos que son 36,9 gramos de sacarosa. Pero yo eso tengo que convertirlo a moles de sacarosa. ¿Cómo lo convierto a moles de sacarosa? Utilizando la masa molar. Entonces voy a tener que es 342,30 gramos por cada mol. Entonces, ¿qué se me cancela ahí, chiquillos y chiquillas? Gramos de sacarosa entre gramos de sacarosa. ¿Qué va a ir en el denominador? Los moles totales. 36,9 gramos de sacarosa por un mol de sacarosa entre 342,30 gramos de sacarosa. Más. ¿Y aquí qué pongo, chicos? Allá a mano derecha de ese más. ¿Qué pongo ahí? ¿Qué pongo a la par de ese más en color rojo? ¿Qué pongo ahí? ¿Qué pongo acá? Vamos a ver si me contesta. Sí. ¿Qué pongo acá? A ver si me siguen. ¿Pongo la que sí? ¿Qué pongo? Están escribiendo. Perfecto. Entonces, aquí voy a poner 150,00 gramos del agua,
pero tengo que convertirlos a un mol de agua y sería 18,01 gramos. Entonces, uy, apenas me alcanzó la pizarra, ¿qué he dicho? Voy a cancelar los gramos de sacarosa. Entre los gramos de sacarosa me va a quedar moles de sacarosa. Voy a cancelar los gramos de agua. Los gramos de agua me va a quedar acá gramos de agua. Perdón, moles de agua. Aquí me quedan moles de H2O. Y aquí me va a quedar moles de sacarosa. Entonces vean que son los moles totales. Moles de sacarosa, moles de agua, me va a ser mi MT, mis moles totales. Entonces meto todo eso en la calculadora. ¿Cuánto da? A mí me dio, vamos a ver si ustedes también les da eso. Vamos a ver. A ver si. A mí me dio eso. Ustedes no. Por 8. Ok. Vamos a ver entonces si también le dio bien. Sí, 8, perdón, así. Fracción molar de sacarosa, que en este caso sería solo 0,0128. ¿Les dio lo mismo a los compañeros ahí? Así no se ve. ¿Les dio lo mismo, chiquillos, chiquillas? ¿Les dio lo mismo? Sí. No. Entonces, va otra preguntita que no está en el enunciado. ¿Cómo calcularían ustedes los moles? Perdón, ¿cómo calcularían ustedes la fracción molar del disolvente? Si les pregunto. Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo calcularían la fracción molar del disolvente? ¿Cómo calcularían la fracción molar del disolvente, jóvenes? Hay dos formas, una larga y una corta. Les voy a enseñar las dos. ¿Qué tendrían que hacer si les pregunto por la fracción molar del disolvente? ¿No? Ok, si yo les pregunto por la fracción molar del disolvente, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir aquí a H2O, aquí voy a colocar el agua, es decir, voy a colocar 150 acá voy a colocar 18,01 y lo del denominador lo dejo exactamente igual, yo no lo cambio. ¿Por qué? Porque son mis moles totales. Entonces 18,01 gramos, no, chavos, quiero 150,00 gramos entre 18,0. Y ya voy a tener la fracción molar del agua. Esta es una forma de hacerlo, o la otra, que es un poquito más cortita, es agarrar esto y resulta que uno le resta a uno, le resta eso. Pero es uno pelado, no uno con decimales ni nada, es uno. Entonces, si yo quiero sacarla del disolvente, voy a poner esto abajo. Entonces, si yo quiero sacarla del disolvente, va a ser así, chicos. Va a ser 1 menos 0,0128. Y van a poner su resultado con respecto a los decimales que tengan acá. Este va a ser un número entero, un número exacto. No lo voy a tomar en cuenta para citas significativas. Me voy a basar en los decimales acá. Entonces, ¿esto cuánto da, Monse? 9.872. Esta fracción molar es la del disolvente, haciendo 1 menos esto. Todas las fracciones molares que ustedes sumen les tiene que dar 1. Entonces, esto para que les aplique para lo que vimos la semana pasada, de presiones parciales. O esta otra que les tiene que dar exactamente esto que está. ¿No? Les tiene que dar exactamente eso. ¿Preguntas, dudas, jóvenes? ¿Dudas?
¿Preguntas? Para pasar a concentración de sustancia, por favor. Ok, todo claro, parece. No sé si nos da tiempo a hacer los 5 hoy, si no, continuamos el jueves. No. Pero mejor más despacio y así. Ok, vamos con la otra parte que es concentración de sustancia. Recordemos que concentración de sustancia es moles de soluto entre litros de disolución. Entonces teníamos que concentración de sustancia es moles de soluto, pero no sabemos cuántos moles de soluto tengo. Solamente tengo los gramos. Entonces lo mismo, los gramos de sacarosa los paso a moles de sacarosa como utilizando la masa molar de él y lo voy a dividir entre. Ok, jóvenes. Pero acá tiene que ir litros de disolución. ¿Cómo calculo yo esos litros de disolución? A ver, alguien que sepa por ahí, ¿cómo calculo yo esos litros de disolución? Porque la unidad de concentración de sustancia es mol entre litro. ¿Qué coloco acá para que sea litros de disolución? ¿Cómo lo hago? A ver, ¿cómo lo hago? Analicemos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos, jóvenes? ¿Cómo hacemos? Hay alguien escribiendo. Sí, ¿no? Ok, nosotros tenemos gramos de disolución, ¿se acuerdan? Teníamos que los gramos de disolución eran la sumatoria de las del soluto más las del disolvente. Entonces, con los 36,9 gramos más los 150,0 gramos, estos vienen siendo mis gramos de disolución. Yo tengo que de alguna manera llegar hasta litros de disolución. ¿Cómo hago? Con la densidad de la disolución que viene del enunciado. Ya sabemos que la densidad era 0,989 gramos. Uy, pero yo no puedo dejar esto así, chiquillos. ¿Por qué? Porque aquí me salen gramos más gramos. Estos gramos se me van con estos gramos. Me quedan mililitros. ¿Qué tengo que hacerle yo ahí? Tengo que pasarlo a litros. Y un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Cuánto da eso? Pues meten todo eso a la calculadora ustedes y van a tener el resultado. Lo voy a poner, es que si no les, vamos a ver, ahí tal vez, 7. Y vamos a tener nuestro resultado por acá, con 3 cifras significativas. Vamos a ver, 6, vamos a ver cómo les da a ustedes. Ajá. 0, este es un 5, chicos. Chicas, este es un 5, 0,570. Esa es la concentración de sustancia de su disolución de azúcar y el agua. Esa es la molaridad, la concentración de sustancia. Ahora se usa concentración de sustancia y no molaridad. Preguntas, dudas, jóvenes, para tal vez hacer 1 o 2 problemas más, dependiendo del tiempo. Y los otros 2 los haríamos en un jueves. ¿Preguntas? Acá, por favor. Si no, vamos con el segundo problema. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos con el siguiente problema, que es el del ácido yodhídrico.
Ok, entonces vamos con la del ácido yodhídrico. La del ácido yodhídrico dice lo siguiente. Una disolución de ácido yodhídrico posee una concentración de 45,0% masa en HI. Calcule la fracción molar de HI. Hijo puchis, ¿cómo se hace eso? A mí me están diciendo que el porcentaje masa es este. Y tengo que averiguar la fracción molar del HI, del ácido yodhídrico. ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Como ya nos están diciendo que tenemos que averiguar fracción molar, tenemos sí o sí que calcular masas molares. Tenemos que calcular la masa molar del HI, el enunciado no me lo dice, y tengo que calcular la masa molar del agua. ¿Por qué la del agua? Porque hace un momento, hace un ratito, cuando empecé la clase les dije, cuando hacemos una disolución vamos a asumir que está en agua. Entonces, o el enunciado les dice una disolución acuosa o una disolución. Como este enunciado nos dice solamente una disolución, vamos a asumir que eso está en agua. Entonces, tenemos que calcular masa molar del HI y masa molar del agua. Este está en porcentaje masa-masa. ¿Se recuerdan hace un momentito que yo les dije que había que sumir para el porcentaje masa-volumen 100 mililitros de disolución? Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, chiquillos. Vamos a hacer que 45% masa-masa va a ser igual a gramos de soluto y vamos a asumir 100 gramos de disolución por 100. Ok, si yo tengo esto que está acá, ¿cuánto podrá ser mis gramos del soluto? A ver, chicos y chicas, ¿cuánto podrá ser mis gramos del soluto cuando yo lo despejo? Esto que está acá pasa a multiplicar y esto que está acá pasa a dividir. Entonces, ¿por qué yo voy a asumir 100 gramos? Bueno, puedo asumir 1000 gramos, puedo asumir 1.000.000 de gramos y también puedo asumir ustedes. Pero para mayor facilidad para el cálculo, siempre vamos a asumir 100 gramos de disolución o 100 mililitros de disolución. Entonces, van a ser 45,0 gramos de soluto. ¿Y quién es mi soluto, chiquillos? HI. Esos son mis gramos de soluto. Ya casi tengo esta parte que está acá. Ahí vamos poquito a poco construyendo. Ya tengo 45 gramos de HI. Ah, pero mis gramos de disolución no solamente es HI, también está compuesto por quién es en gramos de disolución. A ver, jóvenes, ¿por quién más está compuesto? Esos gramos de disolución, ¿por quién era? ¿Por quién era esos 100 gramos de disolución? ¿Quién más forma parte de esos 100 gramos de disolución? El agua. ¿Y de dónde saco esos gramos de agua? Entonces, voy a tener que los gramos de disolución van a ser igual a los gramos de HI más gramos de agua. Entonces, despejo ¿para quién? Para gramos de agua. Yo voy a tener 100 gramos y aquí lo mismo como fracción molar. Este 100 es un número exacto, no lo voy a tomar en cuenta para decimales. Le voy a restar los 45,0 gramos de HI y entonces me van a quedar 55,0 gramos de agua. Acá está. De lo que asumí de los 100 gramos, le resto los 45,0 gramos de HI y voy a obtener los gramos de agua que está acá. Entonces vean, jóvenes, ya tengo los gramos de HI, ya tengo los gramos de agua, ya puedo venir a calcular esto que está acá, que es fracción molar del HI. Para eso, entonces, necesitamos sí o sí la masa molar del H2O y la masa molar del HI. Entonces, voy a borrar un momento la pizarra para poderlo resolver. Entonces, un momentito para que lo tengan ustedes por ahí.
gramos de disolución es igual a gramos de HI más gramos de agua. Le voy a restar los 100 que asumí. Le resto a 100 los 45 que obtuve de HI. Y voy a obtener los 55,0 gramos de agua. Estos gramos de cada uno de ellos los voy a poder utilizar para calcular lo que es fracción molar, que en este caso sería el del HI. Ok, entonces, ¿qué hacemos? A mí me interesa calcular la fracción molar del HI. Y entonces yo tenía que era 45,0 gramos de HI, pero tengo que convertir esto a moles. Y vamos a ver, la masa molar del HI es 127,91 gramos. Un mol. Esto que estoy poniendo en el numerador corresponde a HI, ácido yodídrico. Y abajo, ¿qué voy a poner? Los moles totales. ¿Y quiénes eran mis moles totales? Los de HI más los del agua. Entonces, 45,0 gramos por 1 entre 127,91 gramos de HI. Esto es HI. Más los del agua, que eran 55,0 gramos por 1 entre 18,1. Ok, ¿cuánto da esto? Meten todo esto a la calculadora. Por favor. Decimales, 5 decimales, 3, 5, 3, quedaría con 3. A mí me dio 0,103. A mí me dio 0,103. Vamos a Montserrat, a ver a Montserrat y a ustedes, chicos y chicas. Ajá, da 0. Lo voy a poner por acá, vamos a ver si se ve. 0,103. Bueno, acá 0,103. Jóvenes, esto que está acá es el resultado. ¿Tengo que ponerlo en unidades, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo que ponerlo con unidades, sí o no? Vamos a ver qué nos dice. Lo pongo con unidades, el resultado de fracción molar. ¿Qué será? Sí, no. Vamos a ver. ¿Dicha? ¿Que sí? Ok, vamos a ver. Vean que aquí cancelo gramo con gramo. Se me va. Quiere decir que en el numerador me está quedando mol. Vean que acá se me va gramo con gramo. Se me está quedando aquí mol más. Gramo se me va con gramo y sumo mol y tengo como resultado mol en el denominador. En el denominador tengo mol y en el numerador tengo mol. Eso quiere decir que voy a cancelarlo. No es que aquí voy a hacer un mol más un mol. No. Queda simplemente mol. No va a quedar con moles. Simplemente para que ustedes vean que aquí sale mol y aquí sale mol. Entonces, me va a quedar mol en el denominador, mol en el numerador, se me cancelan y la fracción molar es adimensional, no tiene unidades. Las otras sí tenían unidades, ¿verdad? Que vienen en este caso porcentaje. Pero en la fracción molar no tenemos. ¿Les queda claro? Como el agua. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes existenciales? ¿No hay preguntas? Ok, son las 10:40.
nos da tiempo para hacer uno más, que es el tercero de cloruro de níquel 3, o lo dejamos esos 3 para la siguiente clase junto con propiedades coligativas e diluciones. ¿Hacemos uno más? ¿Les parece hacer uno más para dejar solamente estos dos para el jueves? Dijeron que sí. No, mire, dice que se le cortó el agua, queda moles el resultado. No, se eliminan, ¿sí me oye? Se eliminan mol con mol del numerador y mol del denominador, se me cancelan y queda adimensional, sin unidades. ¿Me oyeron esa parte, chicos? ¿Sí se oye? Sí, pequeño. A ella se le cortó. Ok. ¿Qué dije? Voy a hacer tal vez un problemita más para que queden los otros dos chiquillos y chiquillas para el jueves. Para que queden los otros dos problemas para el jueves, nos queden diluciones, ¿verdad? Nos quede diluciones y nos quede después explicarles propiedades coligativas y problemas de presión osmótica. Yo creo que sí nos da chance. Entonces, el tercer problema que nos dicen es la del cloruro de litio. Entonces, para que lo tengan por ahí, ahora la del cloruro de litio. Dice, calcule la masa en gramos de cloruro de níquel 3 que se necesita para preparar 575 mililitros de una disolución de ion cloruro, 0,340 mol por litro. Entonces, vean que nos están dando la concentración de sustancia en términos de cloruro. Tenemos que pasar de esto en términos de cloruro hasta gramos de cloruro de níquel 3 que yo necesito pesar. ¿En qué? En esos 575 mililitros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la compu así. Vamos a tomar el volumen que nosotros tenemos. Vamos a tomar nuestro volumen, que serían 575 mililitros. Los voy a pasar a litros. Ya sabemos que un litro son 1000 mililitros. Ay, chavos, usted siempre. Ahora, vean que ya puedo eliminar esos mililitros con este mililitro. Así no se ve. Puedo eliminar esto con esto. ¿Cómo elimino este litro? Para poder tener los gramos de cloruro de níquel que a mí me interesa. De la concentración de sustancia que me está diciendo de cloruros. Eso es 0,340 mol en términos de cloruro por cada litro. Entonces, ¿qué voy a cancelar? Litro con litro. Y ahora, ay Jesús, ¿cómo hago yo para saber desde cloruros hasta gramos de cloruro de níquel? Bueno, chiquillos, ¿cuántos cloruros tengo yo en mi compuesto de cloruro de níquel 3? ¿Cuántos cloruros tengo? A ver, alguien escriba por ahí, ¿cuántos cloruros tengo? ¿Cuántos cloruros tengo? Exacto. Resulta que yo voy a tener por cada mol de cloruro de níquel 3, yo voy a tener 3 mol de cloruro. Y eso es como algo así como el coeficiente estequiométrico, ¿verdad? Ay, pero changos, aquí me está quedando moles de níquel 3. Yo tengo que expresarlo en gramos de níquel 3. Como ya no me da la pizarra, voy a continuar acá abajito, chicos. Entonces, vean que yo ya cancelo mol de cloruro con mol de cloruro. Necesito cancelar este mol de níquel 3. Entonces, mol de níquel 3. Voy a transcribir aquello acá. Es lo mismo, nada más que lo estoy pasando. Eso es todo, chicos, para que no lo vuelvan a poner. ¿Verdad? De esto mismo lo estoy poniendo acá. Y entonces aquí voy a colocar la masa molar de níquel 3 y eso, ¿cuánto es? 165,05 gramos de níquel 3. Meten todo al cálculo. Vean que se cancela este níquel 3 con este mol de níquel 3. 5 cifras significativas.
3 cifras significativas, 5 cifras significativas, este 3 no lo tomo en cuenta, este 1000 tampoco lo tomo en cuenta, me va a quedar con 3 cifras y el resultado da, a mí me dio 10,8. El resultado va a ser 10,8 gramos de cloruro de níquel. ¿Eso qué quiere decir, chiquillos? Que ustedes en 575 mililitros de agua van a colocarle 10,8 gramos de cloruro de níquel 3 y va a quedar a esta concentración en términos de cloruro. O bien pueden también calcular la concentración en términos de cloruro de níquel y poder expresarlo ya sea en términos de cloruro o en términos de cloruro de níquel. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes, por favor? ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas? Ok. Entonces, muchísimas gracias por haber estado en la clase. Espero que el jueves no tengamos todas estas ocurrencias del internet o de la cámara para que pueda funcionar. Sí, entonces ya casi hago el momento de despedida. Sí, puedo volverlo a repetir. Ok, en el problema, que se los voy a poner en la pantalla. Vean que vean que en el problema, chiquillos, a ustedes les están dando la concentración en términos del ion cloruro, acá. Nosotros tenemos que irnos a averiguar cuánto de ese cloruro de níquel 3 tenemos que pesar para colocarlos en el volumen que sería 575. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Ahí lo que hay que hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar el volumen de esa disolución que es esta. Toman estos 575 mililitros. Tienen que pasarlos sí o sí, los tienen que convertir a litros. Porque a mí al final lo que me interesa es la unidad de gramos. Estos mililitros los puedo cancelar sí o sí solamente colocando en el numerador un litro y en el denominador un litro equivale a 1000 mililitros. Cancelo mililitro con mililitro, ya me está quedando unidad de litro. Pero para poder yo cancelar esta unidad de litro, voy a utilizar la concentración de sustancia en términos de ion cloruro, que en este caso es 0,340. Estos que está acá, se me cancela el litro con el litro y me está quedando en términos de mol de cloruro. Pero yo no quiero eso en mol de cloruro. Yo lo que quiero saber es cuántos gramos de cloruro de níquel 3 necesito ponerlo a este volumen de disolución. Para poder quitarme este mol de cloruro, yo lo que hago es como se hizo con el tema de estequiometría. Voy a tener que por cada mol de cloruro de níquel 3, yo tengo 3 mol. ¿Y de dónde sale este 3 mol? De este subíndice que yo tengo acá. Tengo 3 cloruros. Entonces, a la hora de colocar esto, voy a tener 3 mol de cloruro acá y se me cancela mol de cloruro con mol de cloruro. Pero vean que el resultado me está quedando acá como mol de cloruro de níquel 3. Yo lo necesito en términos de masa de cloruro de níquel 3. Y para poder pasar de moles de cloruro de níquel 3 hasta gramos, utilizo la masa molar, pero no la de cloruro. Utilizo la del cloruro de níquel, que en este caso es esta masa molar. Ya cancelé los moles de cloruro de níquel con los moles de cloruro de níquel. Me queda la masa de cloruro de níquel y esta es la masa que yo tengo que agregarle a estos 575 para que me quede en concentración de sustancia de este que está acá, de mol de cloruro. Pero también ustedes pueden calcular cuál es la concentración de sustancia, pero en términos de cloruro de níquel. ¿Qué hacen? Convierten estos gramos a moles de cloruro de níquel y lo dividen entre 0,575. Va de nuevo. Si ustedes quieren averiguar la concentración de sustancia en términos de cloruro de níquel,
Toman esto, lo convierten a moles con la masa molar del cloruro de níquel, dividen esos moles que obtuvieron entre los litros de disolución. Esto lo tienen que convertir a litros. Entonces, ya van a tener la concentración de sustancia en cloruro de níquel. Pero al final y al cabo, a nosotros no nos la dieron como concentración de sustancia en cloruro de níquel, sino que más bien nos lo dieron en términos de cloro. ¿Sí te queda claro a la compañera o compañero? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, chicos, va de nuevo en la despedida. Muchas gracias por haberse conectado. Espero que el jueves todo fluya mejor, que haya menos ruido. Aquí en la escuela de química ya Montserrat fue a hacer el favor de que por favor hicieran menos ruido, pero bueno. Muchísimas gracias. Si tienen reclamos, recuerden que de la 1 a las 6 con Montserrat y de las 7 a las 10 con Pablo. Y si no se logra resolver, entonces conmigo, con Helen para los reclamos. Tienen 5 días hábiles. Revisen bien los puntos, que estén bien sumaditos, que sea la nota que se obtuvieron. Otra cosa importante, me dijo Montserrat, cualquier cosa ahorita lo ponemos en el Telegram porque ya se salieron varios. Si necesitaran una sesión de Zoom para cifras significativas, Montserrat propone hacerles una sesión. Ella podría este miércoles a las 6 de la tarde. Entonces vamos a igual a poner el anuncio ahí en el Telegram por si ustedes están interesados, si lo necesitan, y ella está dispuesta a darles esa sesión extra de cifras significativas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves, si Dios quiere. Cuídense muchísimo y pura vida.